Creo que la derecha en Chile carece esencialmente de calado ideológico a la hora de espesor ideológico. De espesor ideológico. Con la partida de Jaime Guzmán se perdió uno de los pocos pensadores que efectivamente tenía la derecha chilena. No existe a veces la convicción de que las propias ideas en su estado más puro son las mejores soluciones por la gente. Es que el diputado y ex militante del Partido Republicano Johannes Kaiser esta mañana acá en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado. Oiga, bien exante esta mañana, bien temprano, una nota sobre una encuesta de la UDD, ¿la vio, no? No he visto ese artículo en particular. Es que hay una encuesta de la UDD que pone a Evelyn Matei, le va muy bien, con 30 puntos de preferencia presidencial. La encuesta la vi. La encuesta, ya, sí. 30 puntos, y usted aparece con 3%, y dice que es primera vez que aparece. No sé si es correcto el dato. Creo que la primera vez que aparecí en alguna encuesta con mención espontánea fue en la Academ de la semana pasada. Y ahora en esta que era aparece 1%. Ahora es primera vez que aparece en este sondeo, que es panel. Correcto. Entonces le preguntan siempre a la misma gente y aparece usted, está cerrando la lista, pero con un 3%. Igual es interesante. La verdad es después de la sorpresa de la semana pasada. Bueno, la verdad es que también es relativamente impresionante para mí, porque yo no llevo mucho tiempo en el tema político. Sí es cierto que desde el punto de vista mediático, el salir a decir que uno va a una precandidatura tiene naturalmente un impacto. Pero yo creo que es también el resultado de un trabajo consecuente en la Cámara, de ir posicionando las ideas en las cuales yo creo y que creo también que son las ideas de nuestro sector. ¿Por qué salió a decir lo de la precandidatura? Fundamentalmente porque en Chile nosotros tenemos, en el sector de la centro derecha, ¿ya? Tenemos la tendencia de que apenas empiezan los ciclos electorales, tenemos esa cuestión de ir a buscar el voto de centro. ¿Ya? Yo no creo que exista el voto de centro en sí mismo. Yo creo que lo que existe son temas que son esenciales y existen soluciones para esos temas. La delincuencia es un tema esencial. La reconstrucción ahora de Viña es un tema esencial. Es lo importante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la solución, hay distintas soluciones que se ofrecen en el sistema político. Tú tienes soluciones de izquierda y tienes soluciones de derecha. Cuando tú empiezas a mezclar las dos cosas, normalmente salen híbridos muy poco eficientes, digamos, para la solución de los problemas. Yo personalmente creo que las soluciones plenamente de izquierda son las peores. Y es lo que le pasaba a la derecha, dice usted. Y es lo que pasa normalmente con la derecha, que le pasó a Sebastián Piñera como presidente. Que cree que aguando la propia oferta política puede alcanzar a más gente. Es como, no sé, si usted diluyera Coca-Cola y pensara que queda mejor al ofrecérselo al público. Poco probable, no poco corta probable. ni pincha. En el caso de la Coca-Cola, poco probable. Oiga, Sí. ¿usted es de los que usa la expresión derechita cobarde para esa...? No, porque la verdad es que yo no creo que sea un tema de cobardía. Yo creo que hay una falla de análisis. Hay una falla de análisis, de diseño y de estrategia. ¿De análisis electoral? De análisis político. Creo que la derecha en Chile carece esencialmente de calado ideológico a la hora de espesor ideológico. De espesor ideológico. Con la partida de Jaime Guzmán se perdió uno de los pocos pensadores que efectivamente tenía la derecha chilena, con el asesinato de Jaime Guzmán. Y la gran mayoría, no quiero desmerecer a nadie, pero la gran mayoría de los otros actores políticos de derecha en Chile son operadores políticos, son operadores del sistema. En la centroizquierda dicen que como que envidian un poco la cantidad de intelectuales que hay en la derecha. O sea, estoy pensando en Daniel Manzú, estoy pensando en Pablo Ortúzar. Sí, pero ellos no están, Benson, pero ellos no lideran los partidos. Ellos no son los que toman las decisiones políticas. Ya, pero le están dando un espesor intelectual a la derecha chilena. Ahora sí, pero es un proceso que empezó, y me van a disculpar me refiera a alguien que es muy cercano, que empezó de la mano de Axel, de mi hermano Axel, claro. Bueno, también momento, hay que contarlo, sí. Que fue el que de alguna manera diagnosticó esta falta de profundidad en el pensamiento de derecha a la hora de defenderlo, pero también a la hora de articularlo mediáticamente. Usted dice, hay un problema de cálculo de estrategia política en esta idea de buscar en el centro los votos que se necesitan para hacer mayoría. Es peor, a ver, no hay convicción
como no hay un trabajo consecuente con las propias ideas, no existe a veces la convicción de que las propias ideas en su estado más puro son las mejores soluciones para la gente. Es que la pregunta es si las ideas en su estado más puro son suficientes para la derecha para ganar. Se lo digo por los resultados del plebiscito último, el de la Constitución, donde hubo ahí hay harta evidencia, digamos, de que el voto femenino se le escapó a la opción apruebo, entre otras cosas por esta controversia sobre el aborto. Eso es posible, yo no he visto los estudios, habría que analizar efectivamente la encuesta. Yo tengo entendido que por lo menos el sector que yo represento, porque yo estuve por el en contra, nosotros estuvimos en contra de ese proyecto constitucional porque lo que hacía era hacer un injerto de mono con alambre púa, le pondría yo, ¿ya? Entre posiciones conservadoras, liberales, socialistas, progresistas. Era una cuestión que no le entendía a nadie desde el punto de vista conceptual, de una integridad ideológica, y había cosas ahí que para nosotros eran inaceptables, así como por lo visto hubo cosas que para gente en otro sector era inaceptable. Ahora yo le voy a decir una cosa, y aquí una anécdota. Yo en algún momento le pregunté a un colega, un muy buen amigo mío de la centro izquierda, en el Congreso, oye, ¿cuál es tu problema con el tema de la Constitución? O sea, ¿qué hay allá adentro que te molesta? En este proyecto, en el último proyecto. Y él me dijo, nada. Y lo quedo mirando y le digo, pues ¿cómo? Si esto es política, hombre. Esto es política. El tema era, no podía ganar republicanos, no podía ganar José Antonio Cast, porque eso tenía entonces consecuencias a 2 años plazo, con la presidencial, etcétera. Nada, esto es política, hombre. Ya, ¿para qué le vamos a dar más vueltas, digamos? Ya, pero eso en el nivel de la élite, de los dirigentes políticos. En el nivel de los votantes, ¿usted cree que alcanza, con las ideas así como usted las describe, con las ideas de la derecha, alcanza para ganar? Yo creo que sí. Bien defendidas las ideas de derecha, por lo demás acaban de ganar en Argentina, ¿no? Bien defendida la idea de un Estado pequeño y eficiente, bien defendida, de parar el malgasto electoral, de endurecer las medidas contra la inmigración, pero también contra la delincuencia nacional. Bien defendidas las ideas de la libertad para desarrollar el proyecto de vida individual de cada uno, el derecho a los padres a educar a sus hijos como quieran, y por lo demás también de desarrollarse como persona, como uno lo desee, no como el Estado a uno se lo imponga. Yo creo que es perfectamente puede ser muy popular eso. A la derecha siempre le surge como una especie de rémora, como de mochila pesada, digamos, la idea del conservadurismo, particularmente el asociado a los conflictos religiosos, y la idea de Pinochet, digamos. Sí, yo no sé si puede mezclar ambas cosas de manera tan fácil. El presidente Pinochet era más bien un pragmático, de hecho fue radical durante un tiempo, tengo entendido. El tema del conservadurismo... Y en algunas cosas no era precisamente liberal, digamos. No, y en algunas cosas no era liberal, pero seamos bien honestos, Salvador Allende en ciertas cosas tampoco era liberal, en el sentido que nosotros lo entendemos hoy en día. No, sin duda, claro. ¿No? Entonces, el tema con el conservadurismo en nuestro país, yo creo que tiene más que ver... O sea, el problema con el conservadurismo no es el conservadurismo en sí. Tú tienes derecho a querer llevar una vida tradicional y querer educar a tus hijos en esa vida tradicional y ser religioso y que se respete tu libertad de culto. Ese es un derecho que nadie debiese tocarte. La pregunta es si el Estado tiene que ser instrumentalizado para fomentar ese estilo de vida. Yo soy contrario a que el Estado sea instrumentalizado para fomentar cualquier estilo de vida. Ya. ¿Ok? No solamente el conservador, sino que también el progre. Y por lo tanto que genera las condiciones para que cualquier estilo de vida florezca. Exactamente. Ahora, también tengo que decir lo siguiente. Creo, porque yo soy conservador socialmente, yo creo que el sistema tradicional de sociedad es el que mejor funciona. Creo también que en la medida en que tú retiras al Estado de la intervención en la vida de las personas y de la sociedad, retiras incentivos perversos, la sociedad automáticamente empieza a funcionar de una manera más tradicional o conservadora, pero sin la presión de afuera.
Ya, pero en ese caso, en ese marco donde que todas las ideas florezcan, por decirlo así, que todos los estilos de vida florezcan, como decía usted, estamos con el diputado Johannes Kaiser, el tema del aborto, si se prohíbe el aborto o si se prohíbe el matrimonio igualitario, no permite que haya algunos estilos de vida que florezcan. Ahora, yo le voy a decir una cosa. El aborto impide que haya algunas vidas que florezcan. Es un tema que yo soy libertario. La pregunta es, en el tema del aborto, fundamentalmente, bueno, tú tienes un conflicto de interés. Tienes el conflicto del derecho de la madre a decidir sobre su propio cuerpo, pero por otro lado tienes una vida nueva, que también tiene un cierto derecho. Entonces, el llegar ahí a un equilibrio es bien complejo. Yo no voy a entrar en ese punto de manera más profunda, porque creo que es un tema que no hemos discutido con la seriedad que corresponde, desde el punto de vista filosófico, incluso religioso, etcétera. Nos deberíamos sentar una vez sin ya veíamos décadas discutiendo, pero bueno, pero más allá de eso. Pero lo llevamos discutiendo de manera política, pero no necesariamente desde el punto de vista filosófico. Te voy a dar un ejemplo. En Alemania hay una comisión de ética. Una comisión de ética en el Parlamento alemán, muy distinta a la que tenemos acá, porque tiene que ver con ciencia, con la investigación científica, etcétera. No es la comisión de ética sancionadora de diputados. Y esa comisión de ética llegó a la conclusión de que, por ejemplo, no se podía hacer investigación sobre embriones humanos. Y eso fue y Alemania, nadie puede decir que sea una nación ultraconservadora. La lógica detrás era la dignidad del ser humano como tal, ¿no? Que no se repitiesen o no empezasen a imponerse patrones como los que, por ejemplo, patrones mentales, como los que justificaron a aquellos que hacían investigación con personas, pero ya en campos de concentración. No vayamos tan lejos. Yo le pregunto si esas no son cortapisas para que florezcan estilos de vida, tal como usted lo plantea, como ideal, el matrimonio igualitario. Eso me da lo mismo. O sea, dos personas que son adultas y consienten y quieren cerrar un contrato, porque de acuerdo con el Código Civil, el matrimonio es un contrato. Claro. A mí me da perfectamente lo mismo. Y en el aborto sí tiene más reparos. Una cosa muy distinta es si llegan y dicen, ¿sabes qué más? La iglesia o una congregación religiosa tiene que darle su bendición a esta unión. Porque entonces yo me estoy metiendo con la libertad religiosa de tercero. Pero un contrato, por favor. O sea, el estatus legal de ahora le parece correcto. A mí en ese sentido yo creo que si dos personas quieren contratar, libres ellos. Oiga, para que alcancemos a hablar de algunas cosas importantes de la coyuntura, ¿usted va hasta el final con esta precandidatura? Bueno, siempre y cuando no me retiren la invitación. No digo, pero va a ir. Sí. Y si lo aceptan en la primaria de Chile Vamos, va a ir. Bueno, es la primaria. Ellos dijeron que era la primaria de la oposición. Ya. Entonces, si es la primaria de la oposición. ¿Usted como sea está en la oposición? Y yo estoy, claro que no estoy en el gobierno. En el oficialismo no está. Digamos. Ya. La pregunta es si puede estar con Chile Vamos. Si va a una primaria con Chile Vamos, ¿estaría dispuesto a apoyar a un candidato de Chile Vamos que no sea usted? Siempre y cuando ese candidato esté de acuerdo con no pasar ciertas líneas rojas. Y esas líneas rojas son para nosotros tan esenciales porque las hemos visto violentadas en distintas ocasiones. Entonces, para entrar a una primaria de Chile Vamos, habría que hacer algún tipo de acuerdo. Hay que conversar y hay que negociar. Es incluso posible que dentro del debate mismo, dentro de las primarias, uno pueda llegar a porque es una discusión, es una conversación. Uno pueda llegar a ciertos mínimos comunes o identificar los mínimos comunes. ¿Cuáles son las líneas rojas? Yo le diría a usted que las líneas rojas son el tema migratorio. O sea, aquí salga quien salga, tiene que cerrar la frontera de una vez por todas. Tiene que solucionar el problema que tenemos con Bolivia, tiene que solucionar el problema que tenemos con los irregulares que están viviendo en Chile. Porque es un grifo abierto de descontrol en materia de seguridad y lo estamos viendo con las mafias. ¿No? Es el primer punto. Segundo punto, la Agenda 2030. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene titulares muy bonitos, pero tiene unas bajadas que son bastante socialistoides, para ser bien honesto. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿ya? Que va de la mano
también, por ejemplo, de la creación hace poco tiempo atrás en Chile de la central para el gas metano. Porque el gas metano entonces ahora es el gran riesgo para el clima, supuestamente, porque las vacas son un problema. Y lo que quieren plantear es que uno empiece a pagar licencia por tener una vaca, para encarecer los costos. Claro. Una de las razones para que se pague por el perjuicio del gas que se emite. Eso es lo que plantean. Pero no solamente eso, es también el tema de los fertilizantes. Una de las razones por las cuales está la escoba ahora con los agricultores en Europa es por eso. Es por eso. Por la implementación de estas políticas. ¿Usted Entonces no yo estoy en contra. ¿No cree en el cambio climático? No, yo creo que existe por el cambio. Por acción humana, digamos. Yo creo que existe el cambio climático. Eso no creo, lo sé porque es evidencia empírica. Ya, pero ¿cree que es por acción humana? Yo creo que la acción humana no es de la dimensión que nos están planteando. Si lo fuese, las soluciones serían otras. Cuando usted quiere cambiar una tecnología, usted no aumenta el impuesto sobre las actuales tecnologías, sino que ve que las nuevas tecnologías tengan entonces un precio más barato para hacer el reemplazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted tiene un auto viejo, yo le aumento el impuesto sobre el auto viejo. ¿Cuántas posibilidades tiene usted de comprarse un auto nuevo que sea menos contaminante? Poco. Menos. Claro, menos. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos una cantidad de recursos limitada a disposición. Y todo lo que se ofrece en torno a este tema del cambio climático va de la mano de sobrecargar la mano sobre el contribuyente y sobre el consumidor. Ya, pero, pero es una mirada medio conspirativa, porque en la práctica lo que hay aquí es un consenso científico. Usted podría no hay consenso, no existe algo así como el consenso científico. En la ciencia... No, las cosas son verdad o no son verdad. O no son verdad. No existe algo así como nos pusimos de acuerdo, hicimos una elección. No, pero hay una mayoría de científicos que, estudiando el asunto, lo considera verdadero. Y hay premios Nobel que no están de acuerdo. Como el premio Nobel de física, creo que es el 1994, un noruego. Hay premios Nobel que no están de acuerdo con esto. Hay científicos que están en desacuerdo con esto. Lo que pasa es que si usted entra a la universidad y le dice, por ejemplo, no digamos British Petroleum, pero alguna de las grandes compañías que están en este momento ganando mucha plata con esto, le dice, bueno, financiame mi proyecto de investigación. O lo hace una universidad, incluso estatal. ¿Y cuál es el objetivo de su proyecto de investigación? Bueno, el proyecto es mi objetivo, o sea, mi tesis, que la puedo ratificar o puede ser rechazada en el curso de la investigación, porque ambos resultados son válidos, es que el ser humano tiene menos influencia de lo que se considera en el tema del cambio climático. Eso es un problema político, pasa a ser un problema político. Y muchos científicos no entran en esa lógica. Si tú quieres que te financien, tienes que estar de la mano de lo que es el mainstream. O sea, según usted, ¿existe algo como la corrección política en la ciencia? Sin duda, sin duda. De hecho, tanto es así que en Inglaterra, en las facultades de medicina, en este momento ya no le dicen mamá a las mamás. Le dicen persona lactante, una cuestión así. O sea, ya no, si el ridículo universitario llega a niveles estratosféricos. Y en Chile, nosotros lo hemos visto también en otros temas, donde incluso se empieza, de la mano de todo este malentendido liberalismo, tengo que decirlo, se empieza, por ejemplo, y lo tuvimos hace un tiempo atrás, a justificar científicamente o a tratar de entregarle un manto de respaldo al tema de la pedofilia. Lo vimos ahí en unos trabajos de la Universidad de Chile. Es que finalmente la Universidad de Chile reaccionó. Oiga, pero le quiero preguntar por unas cosas de coyuntura. Estamos con el diputado independiente Johannes Kaiser. Lo del militar venezolano secuestrado. Usted puso un Twitter bastante rápido, digamos, diciendo que era muy probable que esto fuera una intervención extranjera. Bueno, la verdad es que cui bono, ¿quién gana? Se le pregunta, uno siempre parte cuando quiere explicarse algo que está sucediendo o quiere buscar un responsable para determinar quién gana con algo así. ¿Quién ganaba con esto? Este militar estaba en una lista del gobierno venezolano de personas buscadas por traición supuestamente a la patria bolivariana. El hombre era parte de la oposición venezolana en Chile al gobierno de Nicolás Maduro. Ya se había secuestrado, el ELN en Colombia había secuestrado a un oficial que también había escapado de Venezuela.
usted va asociando las cosas y la probabilidad, y yo lo dije también así, porque yo no tengo el 100% de certeza, pero la probabilidad de que haya sido el gobierno venezolano está por sobre el 70%. Ahora, ¿hay posibilidades de que sea una acción delictual, eventualmente subcontratada, como ha sugerido alguien, por el gobierno venezolano, o la posibilidad de que haya habido agentes de inteligencia extranjeros en territorio chileno? Si eso se comprobara, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Chuta, es una buena pregunta, porque una cosa así... ¿Qué haría usted? ¿Qué es lo que haría yo? Yo, en primer lugar, y hace mucho tiempo habría cerrado la embajada de Venezuela y Cuba en Chile. ¿Rompería relaciones? Yo rompería relaciones. Porque ambos países han tenido una política de intervención en nuestros asuntos internos que es simplemente inaceptable. Lo vimos, entre otras cosas, financiando partidos políticos nacionales, como el Partido Comunista, a través de la Universidad Arcis, usted se acordará. Entonces, o recibiendo a Yaitul. El gobierno de Venezuela recibió a Héctor Yaitul y le dio respaldo en Venezuela, no sabemos si financiero y militar también. Entonces, no son gobiernos amigos, no lo son, más allá de que sean amigos de una parte de la fracción que está gobernando, del Ejecutivo o de los partidos que están gobernando en este momento nuestro país. Pero no son países amigos de Chile. Solo Cuba viene revolviendo el gallinero en Chile desde 1960. Y es probablemente uno de los factores externos que influyó también en que terminásemos perdiendo nuestra democracia. El diputado Johannes Kaiser esta mañana acá en Mesa Central, precandidato presidencial ahora. Diputado todavía. Dejémoslo diputado, ¿no? Precandidato, yo dije que iba a postular quería ser precandidato, pero primero tienen que abrirse las primarias y tiene que confirmarse eso también. Falta para eso todavía. Un poquitito, pero con algo de razonabilidad. Chile Vamos, los que están organizando esto deberían hacerlo este año. ¿Por qué? Porque para hacer una buena campaña presidencial usted necesita por lo menos un año de tiempo y tiene que haber determinado antes quién va a ser su candidato. No puede hacerlo a última hora como los alumnos que esperan hasta la noche antes para entregar las tareas. No. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias por la invitación. El diputado Johannes Kaiser esta mañana en Mesa Central.